En esta sesión estaríamos analizando los diferentes tipos de gráficos bursátiles, cómo se interpretan, cómo se realiza la lectura de ellos y cuáles serían los más comunes a utilizar. En primera instancia tenemos el gráfico de línea continua. Un gráfico de línea continua lo que me está mostrando es únicamente un movimiento tendencial. Aquí por ejemplo estoy utilizando la empresa Apple y la estoy comparando con el S&P 500 y no se puede observar la fluctuación que hubo en la sesión bursátil de cada día. Lo que estoy viendo es un gráfico desde enero hasta el día de hoy, 3 de noviembre. De tal forma que lo que me está mostrando únicamente es cómo se ha comportado, si ha tenido un comportamiento lateral, un comportamiento alcista o un comportamiento bajista, versus lo que sería la generalidad del mercado, que en este caso está representada por el índice bursátil S&P 500. Si vamos a la plataforma Thinkorswim, podemos observar de la misma manera para la empresa Microsoft. Este es un gráfico de 9 meses representados en un día. Podemos apreciar de que no me está mostrando cómo fueron las distintas fluctuaciones de su precio dentro de cada sesión. Si yo observo aquí, dentro de este espacio, él me está mostrando información del día de la sesión, precio de apertura, de cierre y los altos y bajos. Sin embargo, no puedo apreciarlo de una manera más dinámica dentro del gráfico. Asimismo, yo tendría que colocarme, si podemos observar aquí abajo, para ir determinando el día específico en el cual yo quiero hacer mi estudio determinado del movimiento del activo. De esta forma, se utiliza entonces la línea continua como un gráfico de manera muy general. El siguiente gráfico que vamos a estudiar sería el gráfico de barras. Este gráfico lo que me está mostrando es mayor información, tanto de apertura, de cierre, así como la fluctuación que hubo dentro de las sesiones o periodicidad del activo. Es decir, nosotros podemos realizar análisis de barras para gráficos de 5 minutos, de horas, de días, semanas, meses, etc. Si nos vamos a Thinkorswim, aquí podemos observar en gráficos tipo de barras. Aquí realicé un pequeño zoom y puedo determinar los diferentes tipos. Se encuentra uno que se le conoce como gráfico en forma de S, el cual se puede apreciar aquí. Dicho gráfico está compuesto por 3 líneas, 2 líneas horizontales y una línea vertical. La línea horizontal lo que me está mostrando, o la primera línea en este caso, sería el precio de apertura del activo en esa sesión. Luego tenemos la segunda línea que cierra por encima. A esto se lo conoce como su precio de cierre en la sesión. Por lo tanto, se dice que esto es una gráfica alcista. El precio de cierre cerró por encima del precio de apertura. Ahora, en el otro caso tenemos el gráfico de forma Z. Este está constituido de la siguiente forma. Podemos apreciarlo acá. Tenemos el precio de apertura, que sería la primera línea horizontal a la izquierda, y el precio de cierre, el cual está por debajo del precio de apertura. Se dice entonces que la gráfica en forma de Z es una gráfica la cual es con sentido bajista. La línea vertical para cualquiera de las gráficas lo que me está mostrando es la fluctuación para esa sesión, y lo que observamos acá serían los picos de la barra. Esos picos de la barra lo que me están mostrando son el máximo o el mínimo, o también conocidas como el alto y el bajo de la sesión. En el término de colores no necesariamente me está mostrando un movimiento alcista o bajista. Por ejemplo, en esta sesión del día viernes, la empresa Microsoft cerró con 35 centavos a favor, pero se formó una gráfica en forma de Z. Es decir, es un gráfico verde porque cierra con saldo positivo, pero tiene forma de Z porque el precio de cierre cerró por debajo del precio de apertura. Así que indistintamente del color, se puede formar un gráfico tipo S o un gráfico de tipo Z. Asimismo, existe un gráfico que se le conoce como de tipo Doji, el cual podemos apreciarlo acá. En este caso es indecisión. Tanto compradores como vendedores no lograron
ceder ante la demanda y a la oferta. Por lo tanto, los precios de aperturas y cierres prácticamente cierran casi al mismo nivel. Y finalmente tenemos los gráficos de velas japonesas, los cuales se utilizan bastante y en mi caso particular yo lo uso mucho, por lo cual lo recomiendo bastante porque se pueden hacer mayor cantidad de estudios de formaciones y patrones. De tal forma que si nos vamos a Thinkorswim, vamos a realizar el estudio. Chart Type sería el primero, gráfico de candelas, y se nos muestra de la siguiente forma. ¿Cómo está constituido un gráfico de tipo vela? Lo que podemos apreciar es lo siguiente, y tiene una misma o casi un mismo comportamiento que los gráficos de forma barra. Tenemos gráficos de cuerpo blanco, serían estos de acá, y de cuerpo rojo. Un gráfico de cuerpo blanco lo que está diciendo es, o ambos están constituidos por un rectángulo de vela o lo que se le conoce como el cuerpo de la vela. Lo que sobresale se le conoce como la mecha de la vela, la cola de la vela, la sombra de la vela o incluso los pabilos de vela. De tal forma que el cuerpo de la vela lo que me representa es precio de cierre y precio de apertura. El precio de apertura en esta vela blanca inicia en este punto y cierra por encima en este punto. Es decir, tuvo una sesión de tipo alcista. Asimismo, lo que sobresale sería la fluctuación, el altibajo para esa sesión bursátil. Luego tenemos el gráfico del cuerpo rojo, el cual estaría constituido de forma similar por un cuerpo, pero en este caso el precio de apertura abre por encima y el precio de cierre está por debajo del precio de apertura, es decir, tuvo una caída en ese día. Como podemos apreciar aquí de igual forma, a pesar de que Microsoft cerró con tendencia alcista, tuvo ganancias en la sesión, podemos apreciar también un gráfico de cuerpo rojo. Apertura, cierre. También tenemos las indecisiones, lo que miramos aquí, indecisiones o dojis, casi indecisión. No hubo mucha fluctuación entre ofertas y demandas y prácticamente cerraron casi al mismo nivel. Todos los gráficos al final se van afianzando en distintos tipos de periodos. Por ejemplo, estos serían periodos de 9 meses distribuidos en días, pero también se puede hacer el análisis dividido para sesiones de intraday. Aquí podemos observar de la misma manera los comportamientos de las velas para la sesión del día viernes, en las cuales se forman velas largas conocidas como velas de elefantes, velas cortas, indecisiones, y también distintos tipos de formaciones que dan pie o pauta a una entrada o salida. Aquí entonces estaríamos finalizando esta sesión para de manera muy amplia conocer cómo se interpretan los distintos tipos de gráficos bursátiles.